Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Con nosotros hoy un gran invitado. No porque los anteriores no hayan sido grandes y especiales, pero de verdad que una persona que yo creo que aquí todos coincidimos en la admiración que le tenemos, y él es Juan Ariel Jiménez. Coincidimos que es el joven con más potencial en el Partido de Liberación Dominicana. Pero por mucho, o sea, óyeme, Juan Ariel está en Santiago y los otros están ahora por el 9 de la autopista. Sí, yo creo que es la promesa del PLD. No sé qué hace ahí, pero es duro. Por no decir que lo único que sirve del PLD. Señores, por cierto, Fran no pudo venir hoy. Por eso... pero le rogamos que viniera, si él no quiso venir. Total, él se va con Margarita del partido. Fran se excusó que no pudo venir hoy. Así que nada, bienvenido Juan Ariel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, feliz y contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Juan. La gente no lo sabe, pero Juan Ariel, Iván y yo somos amigos de antaño. Así es, de long time. De 2001, 2002, cuando íbamos al Grupo Oración. Un saludo a Carolina Villamán. O sea, que el único que va a hacer las preguntas objetivas... Espérate, pero Juan Ariel iba al grupo de Carolina Villamán. De Carolina Villamán, claro. Así es. Ahí en la calle A. Pueden ir a CEP, Célula de Estudio Bíblico. Ahí en la calle A, en el Millón. Ya nos todos los lunes a las 9 de la noche. Pero una consulta, ya que están hablando de ese tema, ¿puede un PLDista pertenecer a un grupo religioso con tantas artimañas que hicieron esas personas? Ese grupo no es religioso. Ese grupo es una relación directamente con el Señor. Claro, cristiano, exacto. No creemos en la religión. Mira, si tú piensas que... No, pero Julio está... El pastor Julio. Adelante, por favor. Si tú consideras que en el PLD hay aproximadamente 1.6 millones de miembros, pues la verdad es que nosotros tenemos evangélicos, católicos, ateos, quizás hasta musulmanes tenemos. O sea que sí, yo creo que es un partido abierto para todos. José La Luz está todavía en el PLD. Pero José La Luz no es ateo. Que no. Él es totalmente ateo y agnóstico. Pero él dijo como que él va a considerar una alianza porque él desmintió que se iba para el PRM. No es alianza. No, él dijo que el gobierno le está apoyando con un programa de seguridad, o sea que él no descartaría una alianza, y a José La Luz lo vamos a tener la última semana de mayo aquí. Pero antes de seguir, queremos agradecer infinitamente primero a Sergio Carlos del Antinotti y al presidente Luis Abinader por haber acogido nuestra pregunta. Sergio Carlos por primero darnos el apoyo que estas plataformas digitales necesitan, y sé que fue muy empático de su parte porque él sabe lo que cuesta darse a reconocer totalmente en gracias, estos medios. Sergio Carlos, no, y que yo creo que fue una pregunta que como que llamó la atención, ¿no? Mira, yo me sentí un poco mal porque yo creo que el presidente no lo tomó muy bien. No la tomó muy bien porque cuando... No, yo creo que él incluso sonrió porque es lo que no se la estaba esperando. No, lo sonrió. Fue como una pregunta como que, espérate, me preparé para todas, pero esta no la estaba esperando. No, pero Sergio me la hizo ahí porque yo vi que Sergio estaba tocando punto por punto. La pregunta... Y las preguntas que venían iban acorde al tema que se estaba hablando. Entonces, la pregunta mía fue como un switch demasiado grande. La pregunta fue, para el que no la ha visto, está en el feed de Gepiano Podcast y también como promo en el Antinotti. Sí. La pregunta fue que si él había sentido que algún funcionario lo había defraudado y que si la respuesta era sí, cómo él se lo externaba. Entonces, cuando fue un cambio de tema brusco y él actuó sorprendido, e incluso como que me mareó un poco la pregunta. Sí. Pero él terminó, se fue a Balaguer. Pero él terminó respondiendo y dijo que él lo que ve objetivos. Muy buena respuesta, porque es lo que dice que él no cambia funcionarios por opiniones. Ahora, fue la primera pregunta. Sino que él ve, sino por números. O sea, si está dando los números, pues el funcionario está dando los resultados. Fue la primera pregunta que hizo una nota de prensa. Pero yo siendo economista le puedo enviar muchos números entonces. Vamos a entrar ahora en materia. Señores, Juan Ariel Jiménez, para quien no sabe, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Creo que el más joven. No le digan ministrico. Creo que el más joven en esa cartera, ¿verdad? Sí, y de hecho el más joven de los ministros que ha tenido el PLD. Wow, pero bien. También es comité político del PLD. ¿Qué se siente ser tan joven? Porque tú eres literalmente uno de los afortunados, ¿no? Privilegiados, ¿no? No es que no te lo has ganado, lo has hecho. Pero realmente es difícil en estos espacios tal vez ganarse ciertas posiciones. Absolutamente. Y, óyeme. Pero hay que ver de quién tú eres hijo también, porque tú vienes no, más joven. Pero Dante, a ver, tiene su preparación, pero también tiene su background. Sí, pero ¿qué pasa? Tanto para la elección del comité central como del comité político es por votos. Entonces, yo no niego que algunas personas por afecto
a mi padre hayan ejercido el voto, digamos, privilegiándome, pero a eso hay que ganárselo voto a voto. Una objeción, y discúlpame que te interrumpa. Fran no fue por votos, Fran fue al dedazo. ¿Cómo? Con Margarita, sí. Pero Fran no es miembro del comité político. Fran era el comité central. Al comité central. Sí, Fran fue al dedazo. Muy poco democrático. ¿Tú no pero Dios mío, Fran, no vuelve a faltar. Convenciones. Sube más adelante, please. Pero ven acá, Fran quiere convenciones después de eso, del señalazo. No, así no, pero Fran se estaba postulando para el comité político. Y Fran no lo se logró. Estaba postulando, pero debo decir que hizo muy poca campaña, ¿eh? Fran es muy... Sí, lo digo porque Fran es muy valorado y respetado en el partido. Es una persona que en todos los puestos que ha estado se ha dado a querer, ha hecho un buen trabajo. Entonces yo creo que si él hubiese hecho un poco más de campaña, él hubiese ganado, pero es que muy poca gente lo sabía. No, es que está caño también, Fran. Entonces, se prohibieron... No moja. Se prohibió. La logística, se queda con la logística. No. Mire, se prohibió... ¡Ey, la logis! Se prohibió todo tipo de uso de recursos, de tipo de publicidad que no sea digital. Pero Fran le escribió incluso a poca gente. Entonces poca gente se enteró de que él estaba compitiendo. Yo creo que si él lo hubiese dado a conocer públicamente, hubiese contactado a más personas, hubiera quedado. Y también hace falta su visión, su persona en el comité político. Wow. ¿Oíste, Fran? Coño, y no vino. Por fin, Fran, una gente que te valora. Algo ahí. Yo siempre lo he dicho, que en algún momento tú vas a encontrar a alguien. Me encontró y no vino hoy. Juan Ariel, yo sé que es muy reciente. Apenas la entrevista de Sergio Carlos estamos grabando hoy miércoles. Para darle chance a Sergio Carlos también. Por lo regular grabamos los martes y por el tema de Sergio Carlos decidimos grabar hoy para poder verlo en nuestras casas. Respeto mutuo que hay. Es reciente. ¿Tú llegaste a ver la entrevista? No he podido verla. Y no he podido ver... Ay, pero por favor. Es la noticia del día, Juan Ariel. Pero tú has leído un poco de lo que el presidente... Nada. No tengo idea de lo que se trató ayer, pero por algo muy sencillo. No, es con una evasiva que viene. Muy conveniente, Juan Ariel. No, si me dicen qué dijo, con gusto lo comento. Lo que pasa es que yo tenía que entregar 2 tareas hoy. Yo estoy estudiando a tiempo completo. Entonces tenía que enviar 2 trabajos finales. Eso me dijeron, por eso tú no estás haciendo una maestría. Sí. Yo estoy viviendo en Londres. Pero tú no estudiaste en Harvard ya. Sí, estudié en 2008. Después de Harvard no se estudia, Juan Ariel. Ahí es que se estudia. Es más, te digo algo, Julio. Eso no en la UAS ahora, ¿tú te imaginas? De hecho, sí, lo he pensado. La maestría de matemáticas de la UAS lo he pensado y es una de las opciones que tengo para el próximo año. Está la maestría de matemáticas en la UAS, la maestría de matemáticas en INTEC. Entonces, y la de la Pucamaima, que además es en línea. Entonces tengo esas 3 opciones. Ok, entonces vamos. Señores, buenas noches. Gracias, Juan Ariel, por visitarnos. Vamos a hablar un poco sobre la entrevista del presidente y luego vamos a hacer unas preguntitas a Juan Ariel, que estaba en el guión. ¿Cuál fue la pregunta, Dante, que más te llamó la atención para seguir, refrescar un poco la respuesta y poder en base a la respuesta, que Juan Ariel pueda intervenir? Bueno, el presidente dijo eso, pero yo opino tal cosa. Creo que eso lo puede hacer más interactivo. El presidente habló mucho del tema educación, de que el partido en el cual militas y del cual fuiste parte... Es parte. Él no se ha ido. ¿Tú no te has ido todavía? ¿Y cuándo es la juramentación tuya? Porque... No. La pregunta, muchachos. No, pero ustedes son los que me están interrumpiendo. Juan Ariel. Él está como que... A él como que lo han llamado un par de veces. A él, Chelsea, aquí. Hay mucha gente que yo quiero en los distintos partidos, pero no, firme en el PLD. La educación fue un tema neurálgico en los gobiernos del PLD y más en los gobiernos de Danilo porque se le aprobó el 4% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, el presidente indicó de que ese dinero fue muy mal gastado porque se construyeron muchas edificaciones prácticamente vacías y sin la calidad. ¿Qué te obedece ese enunciado del presidente? Yo creo que tiene muchos errores y sería bueno que él vea las cifras. Lo primero es que gran parte del presupuesto que se destinó a educación se va en pago de sueldos y salarios. Entonces él tendría que decir como presidente si entiende que no era correcto que se dignificara la vida de los maestros. Tú diste unas declaraciones diciendo de que los maestros son de los mejores pagados y de menor calidad. Yo pudiera comentar eso porque quiero cerrar con la idea de la valoración que hizo el presidente. Luego de ese concepto, que es pago de sueldos y salarios, va el tema de alimentación escolar.
Es el segundo que tiene más peso en el presupuesto de educación. Entonces, él tendría que comentar como presidente si él entiende que el programa de alimentación escolar, en donde cada niño, cada niña, cada adolescente tiene garantizado su desayuno, masita su con jugo de suero. Ahora, anteriormente no era así. Y sus meriendas. Entonces, si él entiende que el programa de alimentación escolar es un mal uso del dinero, pues él tendría que decir, como presidente, como estadista, qué él entiende hay que hacer con un niño que se tiene 8 horas en el aula. El tercer elemento en cuanto a la composición del presupuesto es la construcción de aulas. Ciertamente se hizo una fuerte inversión. Era necesario. Era necesario porque para poder implementar la jornada extendida habría que sustituir el sistema de doble tanda que se tenía anteriormente. Si yo quiero que un niño se quede en la mañana y en la tarde, tengo que construir una escuela con igual capacidad. ¿Por qué? Porque anteriormente era otro grupo que estaba en la tarde. Entonces, eso había que hacerlo. Yo pudiera tener críticas a lo que hizo y lo que dejamos de hacer en el gobierno pasado, y con gusto lo comento, Pero yo creo que esa valoración del presidente, ese todo el tiempo intentar buscar el error del pasado, y muchas veces sin tener el conocimiento, sin tener la cifra, yo creo que lo lleva a cometer muchos errores. Y creo que quizás él tendría que comentar porque su actual ministro de Educación hizo una sustitución de todos los directores regionales y distritales sin concurso, violando el pacto educativo que él firmó. Eso me lo encontré muy mal. Y creo la pregunta que yo le hice al presidente, yo esperaba que él mencionara a Fulcar. Incluso Sergio Carlos estornudó y dijo Fulcar. Sí. Pero él como quiera no cayó. ¿Por qué fuimos de los pocos países que se mantuvo por más tiempo con las aulas cerradas? Aun cuando, por un lado, la literatura ya indicaba que las aulas eran mucho menos peligrosas por el COVID que otros lugares. De hecho, que estar en ciertas comunidades donde la densidad es muy alta, porque es muy fácil pensar, quédate en casa. Quédate en casa funciona muy bien para la clase alta. Y la clase de ingresos bajos, y hasta ellos están desesperados, son en zonas periurbanas donde varias ustedes sacaron a 3 millones de la pobreza, entonces... No fueron 3, fueron un chin menos. ¿Fueron menos? Fueron menos, sí. ¿Cuántos fueron? Fue aproximadamente 1.3 millones de personas. Y podemos hablar de eso también, porque yo creo que muchas veces por un lado y por el otro se malentiende. Quizás nosotros queremos vender que sacar a 1.3 millones de personas de la pobreza es revolucionar el país, y hay que decir que salen de la pobreza a vulnerables. Quizás se malentienda. Entonces no es que ya son ricos, no es que todo está bien. Se está dando un paso de avance. Pero por el otro lado se tiene en ese momento una oposición que hoy es gobierno que desconfiaba de las cifras y hoy son los promotores de esas cifras, calculadas de la misma forma, calculadas por las mismas personas, publicadas por las mismas entidades. Entonces yo sí que no caigo en el juego de la guitarra y el violín que tanto le está costando a este gobierno. Y ya termino con el tema educativo, y yo creo que él, por el contrario, debió responder por qué fuimos uno de los pocos países que ni siquiera tuvo una evaluación el año pasado. Porque es muy difícil para un profesor recibir a un conjunto de alumnos que no tiene una evaluación de cómo quedaron. Entonces, yo no sé si ese alumno sabe sumar, sabe restar, ¿cómo le puedo explicar la multiplicación? ¿Cómo le puedo explicar las fracciones? Entonces, el no haber hecho las pruebas nacionales el año pasado, el no haber tenido ningún mecanismo de evaluación, cuando la UNESCO dice que más del 90% de los países alguna estrategia de evaluación tuvo, yo creo que esas son las cosas que él debería estar explicando. Y dejarse de estar buscando en el pasado toda la excusa y toda la narrativa que quiere para justificar sus malas decisiones y la de sus funcionarios. Una pregunta antes de pasar el tema educativo. Tú denunciaste recientemente, o bueno, comunicaste en los medios de comunicación, que actualmente hay más docentes que lo que el país necesita. Así es. Que de ese total de docentes que hay, solamente la mitad prácticamente, como él califica, ¿no? Que tiene las competencias para dar docencia. Pero ahí yo quisiera hacer una separación. Cuando yo di esas declaraciones en los medios, estaba hablando de los egresados de pedagogía, no necesariamente de los docentes que están en el aula. ¿Por qué? Porque los docentes que están en el aula ya pasaron un concurso. Y yo estaba hablando de este 70% de egresados de pedagogía que anualmente se queman en el concurso de oposición que hace el MINER. Y a qué yo me estaba refiriendo. Cuando se hizo las proyecciones de necesidades de contratación de personal, fue un ejercicio que se hizo en el 2015 para proyectar del 16 al 24 cuántos maestros nuevos se iban a necesitar, cuántos maestros en cada provincia, pero en qué nivel educativo, porque un maestro de nivel
preprimario o nivel inicial no puede dar física y biología y química en secundaria. Entonces no es solamente ver el número grueso, por así decirlo. Esas proyecciones iban a los niveles, a las disciplinas y a la localidad geográfica. Entonces se estaba calculando que se iban a necesitar, grosso modo, cerca de 89,000 nuevos maestros. Pero el país ya tenía graduado más de 100,000 maestros y tenía en las aulas más de 50,000 personas estudiando pedagogía. ¿Y por qué ustedes como gobierno no pararon esas entradas esa era la pregunta. a las universidades? Se disminuyó significativamente. ¿Y cómo se disminuyó significativamente? Porque se aplicó 2 pruebas, la POMA y la PA del College Board. Y eso lo que llevó fue que solamente el 23% de los que aplicaban a las carreras relacionadas a educación pudiera ingresar a estudiarlo. ¿Y esto por qué? Y eso es fundamental. Se ha demostrado que cuando las personas ingresan sin tener el mínimo de competencias necesarias, entonces usted tiene un aula, digamos, con 30 alumnos, ahí hay gente que primero sabe mucho y son los que se sientan adelante normalmente, y un grupo de personas que no está, digamos, en el mismo nivel académico. Los profesores bajan el estándar. Los profesores se adaptan a los estudiantes de peor desempeño. Entonces estábamos condenando a generaciones de personas que se estaban formando para ser maestros a salir con una baja formación. Y con eso, indirectamente, estábamos condenando a que se quedaran en el desempleo. Porque una persona con un título de licenciatura en educación, como ustedes comprenderán, no va a trabajar en el departamento de contabilidad de un banco. No. Ni va a trabajar en el departamento de producción de una industria. Entonces lo estábamos condenando al desempleo. O estábamos condenando a que se ingresan en las aulas año por año, cada grupo de estudiantes iba a tener un profesor que no iba a sacar el mejor provecho de su tiempo con el alumno. Y por eso fue tan importante la decisión que se tomó con la normativa 0915 de aplicar estas 2 pruebas. ¿Por qué? Porque primero llevaba a que solo los más preparados fueran a estudiar educación. Y eso en todos los países que mejora el sistema educativo, lo más difícil es entrar a una carrera o de educación o de medicina, porque son 2 derechos fundamentales que como Estado debo proteger. Entonces, eso se llevó primero al pacto educativo y lo firmó el que hoy es presidente de la República. Por eso es que llama la atención que sea en su gobierno que se quiera revertir la normativa 0915, que se quieran eliminar o simplificar las pruebas de acceso para que educación vuelva a ser una carrera masiva, que gradúe decenas de miles de personas y que terminen quemándose en un concurso de oposición. Y por eso es que, aunque caiga mal, y yo lo dije responsablemente, se quitó un negocio a muchas universidades privadas. Se creó una dificultad política en la UAS. Pero nosotros tenemos que poner el interés de los estudiantes por encima de todo. Y les digo más. Y error fue del gobierno en el que yo participé tomar tanto tiempo para hacerlo. Porque esa normativa 0915 terminó implementándose en el 17. La verdad es que ese tipo de acciones se debieron hacer desde antes. Entre las críticas que tengo a la gestión, entre las críticas que tengo a la gestión, porque es importante ser autocrítico. Es importante reflexionar y decir qué cosas hicimos mal, qué cosas debemos hacer mejor. Y esa es una de ellas. Nosotros debimos llevar en paralelo el programa de construcción de aulas con un fuerte programa de formación docente. Sí. Porque así no estábamos inaugurando aulas sin tener esos profesores. Elefantes blancos. Fue un esfuerzo paralelo que debió realizar. Entonces, el problema de la educación continúa y sigue radicando en esa aseveración que haces, en que hubo un gobierno de Danilo Medina que solamente se preocupó por bloques y cemento y no por formar. No diga eso, porque los profesores de la escuela pública estaban siendo mejores valorados que los de la privada. Yo no diría que solamente se preocupó por bloques y cemento, también fue el gobierno que alfabetizó a cientos de miles de personas. Juan Ariel, disculpa, porque veo Iván con una cara. Los profesores de los colegios privados envidiaban a los profesores de escuela pública. El dinero solamente. El salario promedio estuvo por encima el público promedio del privado promedio. Todo lo mío con datos. Y se hizo muchas cosas. Se hizo muchas cosas, incluyendo en la política docente. Ahora, no quiere decir que todo lo que se hizo estuvo bien. Claro. Y hubo errores. Empezar tarde la formación de docentes de excelencia fue uno de los errores. Pero se empezó, estaba dando resultados. Hoy salen los periódicos que la mayoría de los egresados de ese programa pasaron el concurso con altas calificaciones. Entonces, se hizo tarde, pero lo hicimos. El programa de directores de excelencia
Fue un gran programa. Ahí se estaban formando con una de las entidades de mayor respeto a nivel internacional en formación de directores. O sea que se hizo muchas cosas bien, pero no al punto de pensar que nos la comimos y que todo fue fantástico. No. Hubo muchos errores que cuando volvamos al gobierno, esas son cosas que se deben ¿Cómo tú calificas la gestión en el 2070 no me acuerdo. ¿Cómo tú calificas la gestión de Fulcar, del 1 al 10? Donde 1 es mala y 10 es buena. 1 es mala y 10 es buena. 1. Wow. Pero lo que pasa es que ustedes lo están boicoteando desde la ADP. No, yo creo que la gestión de Fulcar, por cierto, le tengo gran aprecio a su familia porque no, y no es es su hermano Julito. No es personal, no, para nada. Nosotros le tenemos un cariño a Fulcar. Yo me llevo bien con él y con su hermano Julito. Y ni siquiera lo digo como un tema político. Claro. O sea, la revisión de las políticas públicas que se hacen en educación me parece que son de los grandes desaciertos de este gobierno, que vienen desde el primer día que se tomó una decisión política de sustituir a todos los directores regionales y distritales y se pusieron en ese puesto a personas que no se le evaluó ni comprensión lectora. Eso fue un gran error. Y por ahí ha sido un rosario de malas decisiones. Ya tú tienes el caso de Gaspar Hernández, por ejemplo, de que el director del distrito, Alicia Ortega lo denunció, Nuria, perdón, semanas atrás, de que tenía nombrado a toda su familia y todos los cercanos. Mira, cambiando el tema, ya yéndonos un poco más a una de las preguntas que le hicieron al presidente en el foro público de Antinotti. Le preguntaron sobre la situación del 911. Yo mismo he sido crítico de este programa, y no solamente con cosas que pasan en este gobierno, sino siempre pasan cada vez que hay un cambio de gobierno. Siempre hay algo que se deja, siempre hay algo que se descontinúa. Y yo soy de lo que he dicho, que el 911 no está funcionando. No porque yo lo haya usado, sino porque oigo cuando todo el mundo en voz unánime está diciendo que no responden, que no toman la llamada, que las ambulancias están deterioradas. Se le preguntó de eso. Él habló, que no entendí bien, que había una demora de 1.5. Bueno, ¿tú me puedes explicar eso? Ayúdame con eso, porque yo voy a seguir la pregunta. Se solicitaron 200 ambulancias. No. Eso no tiene que ver. El tiempo de demora que sí, él dice como que para llegar al él habló de un tiempo servicio de demora de que sé yo cuántos segundos, 1 minuto adicional. Yo no entendí eso muy bien. Lo que sí él dijo fue que hubo un error en la ampliación del programa porque se expandió sin tener ambulancias. Él ahí tocó el tema de que obviamente después de la pandemia estamos viviendo tenemos los problemas de shipping y de los tiempos de importación, carga, sí. Que yo estoy bien claro de eso porque yo tengo experiencia con los vehículos. Claro que sí. Perfecto. Se tenían que comprar 200 ambulancias. Él dijo que solo han llegado 15. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tú ampliaste si tú no contabas con ambulancia? Entonces tampoco ese problema, como tú lo explicas, es grave porque hay una ampliación, tú lo explicaste bien, pero tú me estás hablando a mí que hay una demora como de 1.5 segundos donde no se correlaciona. No, entonces, es por el tema de desde que tú llamas hasta que llega la respuesta del servicio. Entonces esa respuesta me defraudó mucho porque le aplaudí al presidente y tiene mi respeto por sentarse más de 1 hora sin guión con Sergio Carlos, que es una persona que, como dice el presidente, que es un manager de los Richards, que vive dándole funda al PLD y al PRM. Pero ahí quedó un poco aérea. ¿Por qué? Porque eso es muy importante, la salud, sobre todo en las emergencias y sobre todo de algo que estaba funcionando y que un rico, pobre o millonario, cada vez que tenía una situación, era valoraba. Ya normal llamar al 911. Yo tengo varias consideraciones. No he visto la entrevista, sí leí la noticia. Entonces yo voy a hablar de lo que... pues tú leíste algo. Yo te estoy diciendo que ellos sueltan solo. Chingachín. Y hago la aclaración porque no me gusta comentar si no voy a la fuente primaria. Okay. Porque sé que muchas veces no se recoge bien el contexto. Ahora, ampliación en este gobierno no ha habido. El 911 está dando servicio en las mismas comunidades que daba servicio. No hay ampliación. Antes. No hay ampliación. Lo segundo. Él no habló de ampliación. Entonces, él habló de ampliación, Dante, pero yo estoy loco, Sí. Pero mira el diario libre ahí. Él lo que dice Manín, ¿qué dice ahí? No, porque aquí vienen a contradecirme y yo hablo con datos. Él lo que dice es que míralo ahí, que se deterioró por tener... Se expandió sin tener ambulancia. Pero eso fue lo que hizo el gobierno pasado y eso es lo que le está criticando. Eso también es falso. Porque no entonces una pregunta. Eso disparate. No, eso es falso. Porque una pregunta, ¿y por qué las quejas son en este gobierno y no en el gobierno pasado? Porque en el gobierno pasado la gente llegó a valorar tanto el 911 que era un servicio de referencia y la queja de este gobierno es el deterioro.
Entonces, si fue en el gobierno pasado que se expandió y no había las suficientes ambulancias, ¿por qué en ese entonces no hubo problema y ahora sí lo hay? Claro. Entonces, insisto, llega un momento en el que hay que cambiarse el chip y hay que empezar a gobernar. Y hay que tomar el toro por los cuernos. Y hay que tomar decisiones. Pero ustedes todavía en el 15 estaban hablando de Hipólito, del 2004. No, y debo decir algo. Yo que trabajé muchos años en el Banco Central decía, por favor, quitémonos el cassette de la crisis ya, Porque estábamos todavía como en el 2018. Bueno, venimos de una crisis en el 2004. Pero, yo decía, pero quien mencionaba la crisis del 2004 era Lionel. Sí, pero ahora, también Hipólito. Todavía la menciona ahora con la fuerza del pueblo. Ahora, yo lo que creo es que llega un momento en el que hay que dejarse de vivir de excusas y de promesas y hay que vivir de realidades. Eso se pudiese entender en los primeros 3 meses de gobierno. Incluso yo fui el único que dije que al gobierno había que darle una luna de miel extendida. Lo dije todavía siendo funcionario, Todavía yo no había salido del poder en el 16 que dicho sea de paso, yo creo que lo está. Y le dije, démosle una luna de miel extendida porque tienen muchos años que no gobiernan y por el tema del COVID. Yo dije, si en este país normalmente se da 100 días, yo creo que el gobierno necesita 6 meses. Ahora, por favor, lleguen un momento en el que gobiernen y toman decisiones y sean responsables de las cosas buenas y de las cosas no buenas. Entonces, ese vivir todo el tiempo buscando las cosas en el pasado y buscando las excusas en el pasado, la verdad es que la población no come con eso. Quizás los bots lo aplauden en las redes sociales, pero la población no se satisface con eso. Siendo justos, Juan Ariel, yo creo que, como tú bien dices, una cosa es el pasado, que el presidente puede decir, bueno, encontramos esto y esto y esto. Sin embargo, hay un contexto internacional que no solamente la pandemia, sino también la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha afectado. Entonces, como dice el presidente, que eso citado por él, cuando aquí ya. ¿Cómo que es que la guerra? ¿Cómo sí, que pero nada más el petróleo, bien. Nada más con el petróleo. No es el tema del petróleo. El tema de la guerra afecta principalmente a la agricultura. Por el tema. Ya entró en efecto eso. Ya. Pero el petróleo también le afecta. Vamos a ver. Por eso tiene la congelada. Tú estás como Hipólito, yo no sé de septiembre. Sí. Pero lo dijo el presidente anoche. De hecho, oye lo que dijo el presidente. El presidente dijo... ¿En qué meta? ¿Por qué me viene Iván más o menos? Que en 4 semanas... Hay un invitado de lujo. Iván, prepárate de por Dios. Permiso. Oye, no, es que no podemos tener esto de por Dios. El presidente dijo anoche... Nos mencionaron... Óyeme, Sergio Carlos se pasó Gepiano Podcast, para tú venir ahora. Entonces, nosotros tenemos que sacar un capítulo que queda allá arriba, porque en Palacio nos están buscando a nosotros. Sí. Nosotros no podemos venir y que haga ya, mi hermano. Ya terminaste. Él siempre hace eso. Entonces, tú puedes, todo el episodio hace eso. El presidente dijo anoche que con 4 semanas que de la gasolina frisada, como la tienen, congelada, para que no suba, ¿no? Con eso se puede construir un hospital. O sea, para que, haciendo como una comparación de cuánto están teniendo que desembolsar para no afectarnos a nosotros más, nuestros bolsillos, obviamente. Entonces, eso significa que nos ha afectado el tema de... Definitivamente. De hecho, yo he dicho en programas de radio, razón, de televisión... El único que no tiene razón es Dante, pero es Dante. Al final arregló, ¿viste? Si no le meto presión, se queda ahí en la Adelante, por favor, Juan Ariel. Vamos a ver. Yo he dicho en programas de radio, de televisión y en la prensa escrita, artículos bajo mi firma, que hay que reconocer que hay un entorno internacional complejo. Yo no sería justo, no sería objetivo si todos los problemas que se están viviendo en el país no reconozco el escenario en el que estamos. Un escenario donde el COVID trajo muchos problemas, donde la crisis logística está teniendo problemas, la crisis de los barcos, y ahora la guerra Rusia-Ucrania. Ahora, hay que tener cuidado con las excusas, porque toda América Latina está teniendo, o tuvo, el mismo COVID, está en el mismo mundo afectado por Rusia y Ucrania, y en el mismo mundo donde hay una crisis en las embarcaciones. Y dije desde el principio, ¿por qué somos el 4º país de América Latina con mayor aumento en los precios? ¿Por qué mientras la inflación cerró en Honduras 3.03% el año pasado, mientras la inflación cerró en Honduras no, en Guatemala. Guatemala 3.03%. Yo te iba a decir Honduras. Costa Rica 3.5%. Honduras creo que fue 5.7%. ¿Por qué todos esos países pudieron tener inflación más baja que la República Dominicana? Si compran el mismo petróleo caro, si compran el mismo trigo caro y se alquilan las mismas embarcaciones caras. ¿Por qué República Dominicana es uno de los 3 países de cada 10 en el mundo con inflación más alta? El mismo mundo con COVID, con problemas en los barcos y con guerra Rusia-Ucrania.
Con esto yo no quiero decir que el problema es del gobierno. Con esto estaba diciendo, hay problemas en la sociedad dominicana, en nuestra estructura productiva y en las políticas públicas del gobierno, que está haciendo que aquí suban los precios más que en todos los países. ¿Por qué República Dominicana en el año 2021 tuvo un aumento de 45,000 personas que entraron a la pobreza, cuando en América Latina informes preliminares de la CEPAL dicen que salieron de la pobreza 3 millones de personas? Pero Juan Ariel, tú que eres economista... Juan Ariel. Pero espérate. Juan Ariel. Yo estoy citando datos de organismos oficiales. Eso no es de que la CIGALUP o la de que... No, ni encuesta del Centro Económico del Cibao, no. Organismos oficiales. ¿Oíste, Yermeno? Estoy citando al Ministerio de Economía de este gobierno, que su informe dice que entraron a la pobreza cerca de 45,000 personas. Y estoy citando a la CEPAL, que en su informe del año 2021 dice que 3 millones de personas en América Latina salieron de la pobreza. Pero tú tienes que reconocer que, por ejemplo, se recuperaron todos los empleos... Eso es falso. Dañados por el COVID. Eso es falso. Yo te pudiera dar los datos. Pero el presidente fue... O sea, el presidente es un hablador. No. Se usan las informaciones a medias y te voy a dar el dato. Desarrolle. Al cuarto trimestre del 2021 había 44,283 empleos con 3 menos centavos. que el cuarto trimestre de 2019. Todavía a finales del año 2021 había cerca de 45,000 personas menos trabajando que previo al COVID. Y no solamente eso, te puedo decir que en el empleo formal todavía estábamos más de 122,000 empleos menos. Que eso fue compensado por un aumento del empleo informal de más de 95,000 personas. Todavía quedaban empleos formales por recuperar en turismo, otros servicios, comercio e industria. Y fue parcialmente compensado por construcción informal y comercio informal. Y yo te voy a decir los datos que está usando el presidente. Cuando ellos dicen, porque es que jugamos con las medias verdades de una forma increíble, pero bueno, cuando ellos dicen que había más empleo, lo que están diciendo es que los registrados en la Tesorería de la Seguridad Social eran más altos a finales del año 2021 que a finales del año 2019. Aun cuando esos mismos informes de la Seguridad Social dicen en un párrafo claramente estos datos no pueden ser utilizados para medición del mercado laboral. ¿Por qué los datos de la Tesorería de la Seguridad Social estaban más altos en 2021 que en 2019? Porque ha habido una regularización de trabajadores fruto de la Ley 1320. Porque muchos trabajadores que anteriormente estaban en los ayuntamientos, que anteriormente estaban hasta en el CIRD o el hipódromo, que anteriormente estaban en muchas MIPYMES, que tenían deudas con la seguridad social, que por las altas moras y los altos intereses era imposible regularizarse, luego de la ley 1320 se eliminaron esas moras, se eliminaron esos intereses y en ese momento se tenía que cerca de 150,000 personas iban a poder ser registradas. Es por ese efecto de regularización, pero todavía al día de hoy el mercado laboral dominicano sigue sin su plena recuperación. Pero también debo decir, se han recuperado muchos empleos. Si bien digo que no se han recuperado todos los empleos perdidos, también tengo que reconocer que se han recuperado la mayoría de los empleos. ¿Y el crecimiento económico? Y es una de las cosas, voy para allá, y es una de las cosas que yo puedo celebrar de este gobierno, porque yo puedo reconocer las cosas buenas. Está celebrando de chin en chin. No, qué bueno, porque eso demuestra objetividad. Pero claro, mira, el crecimiento económico, yo he dicho varias veces, es el que dice el Banco Central. No puedo hablar más. Yo no cuestiono. No, imposible, no. Él fue parte de esa junta monetaria. No, yo nunca estuve. Y avaló los números. No fue. No, bueno, es el ministro de Hacienda el que está en la junta monetaria. El de Economía no. Dante miente. Perdón. No, pero debo que tú avalabas los números todo el tiempo del Banco Central. Sí, por varias razones. Primero, ¿hasta qué año? Todo, incluyendo el de ahora. Ah, ok. Ahora, yo le preguntaría a los funcionarios de este gobierno con qué sonrisa dan hoy los números del Banco Central que antes tanto criticaban, cuando son las mismas personas que lo están calculando y las mismas personas que lo están publicando. Eso hay que preguntárselo a Leonel también. A muchas personas hay que preguntarle eso. Yo no caigo en ese tipo de política. Yo conozco las personas que trabajan en el Banco Central, técnicos de primera. Son técnicos, personas de una integridad, una ética profesional incuestionable. Oye, ponme un aplauso ahí, por favor. Pónmelo por una algarabía, ponme. ¿Tú sabes por qué? Porque el mismo Fran critica el Banco Central, ahora solo tiene madre. Yo no. Metodologías, señores, internacionalmente desarrolladas, avaladas por los organismos. Entonces yo no voy a criticar los números del Banco Central.
yo pudiera sí evaluar si ese crecimiento se está traduciendo en reducción de pobreza, en creación de empleos, en mejoría del bienestar, eso sí, pero el número es el que diga el Banco Central. Esté don Héctor o esté otra persona, el Banco Central tiene una fortaleza institucional que trasciende la persona que esté encabezando el Banco Central. Antes de pasar y eso es algo bueno que tenemos que celebrar y que tenemos que respetar. Así progresan los países. Es justamente sobre eso. Está preparado porque yo sé que al final la figura del gobernador del Banco Central influye mucho con el tema de la especulación y todo ese tema. ¿Está preparado el país para un cambio? Absolutamente, absolutamente. Pero ven acá, ¿se va a hundir el país cuando Albizu no esté? No, no lo sabemos. No, mira lo que pasó en el 2004, o sea, realmente... Pero hay una diferencia. Yo puedo decir que en el Banco Central hay una fortaleza técnica, una fortaleza institucional que en parte ha construido la misma gestión de Valdés Albizu. Cuando él deje el Banco Central y se tenga que evaluar su gestión, esas son de las cosas. Es como el equipo de Steve Jobs que ha podido seguir en Apple. Tuvo su pifia, pero volvió y subió. Y en su momento la salida de Greenspan de la Reserva Federal. Entonces yo creo que las organizaciones trascienden a las personas. Yo no sé por qué no me vino Greenspan a la cabeza. Ahora bien, ya vamos a lo serio. Juan Ariel, pandemia, a ti te tocó una fracción de la pandemia manejar el tema económico. Crisis Ucrania, Rusia. El mismo tema de los atrasos y del aumento del flete. Tú como ministro, suponga usted que usted es ministro ahora mismo, ¿cuáles son las medidas que se están adoptando y cuáles usted habría adoptado para una mejoría en la economía? Las escribí. El 5 de abril yo publiqué un artículo que decía apoyar la producción nacional o privilegiar las importaciones. Y lo digo porque el presidente pidió una recomendación y ahí yo escribí 7. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, hay que reconocer que es un entorno difícil. Los economistas no estamos tan habituados, tan cómodos cuando los choques son de oferta. Y si quieren, después les puedo explicar los tipos de choque. Hay de oferta, de demanda, temporales, permanentes, internos, externos. Entonces uno como economista hace como un médico. Vamos a diagnosticar qué hay detrás de ese síntoma. El choque que tenemos ahora mismo es de oferta. No es que la economía está sobrecalentada, que está todo el mundo comprando como loco y eso es lo que está disparando los precios. No. Es un choque a la estructura de costos de las empresas. Entonces, la mentalidad tenemos que tener es, vamos a analizar la estructura de costos. Entonces, por eso yo di las recomendaciones que escribí en ese momento. Lo primero, tenemos que reducir el costo de combustibles que utilizan las empresas productoras de alimentos, tanto agropecuarios como industriales. Si el gobierno decidiese a esas empresas reducirle el impuesto que se le cobra, los combustibles tienen 2 tipos de impuestos, el fijo y el ad valorem. Si a esas empresas en particular se le hace una devolución parcial de ese impuesto, se les reducen los costos, tanto a las que producen como a las que transportan. Incluso se pudiese discutir el mecanismo que se puede utilizar para ello. Si se establece una reducción temporal del ITEVIS que paga la compra de etiquetados, envases, las cajas que se utilizan en los alimentos, también se puede reducir la producción en el corto plazo. Estas son medidas que pudieran tener un efecto. Pero que no se la compren a Editorama. No sé cuál empresa es esa. Yo no veo nombre de empresa. Yo veo códigos arancelarios. Yo tampoco. Dante lo que pasa es que quiere... Entonces, no sé. Si se aplica un subsidio mayor a la compra de fertilizantes, si el gobierno llamase a quienes importan cereales, que lo hace cada uno de manera individual y por ende alquila barcos muy pequeños, son los Handysize y los Handymax, que son los que han tenido el mayor aumento de los precios. Si el gobierno los llama a todos y hace alquileres conjuntos, pudiese pasar a barcos Supramax, con lo cual se disminuye entre un 8 y un 11% el costo promedio de cada tonelada métrica. Es decir, si usted va a comprar plátano, en vez de traerlo en carro, tráigalo en furgones, que sale más barato. Si el gobierno hiciese compras conjuntas de los fertilizantes, ¿por qué? Porque cada productor agropecuario, cada importador,
es muy pequeño, no puede negociar con mucha fuerza con los grandes proveedores internacionales. Ahora, si nos juntamos todos y el gobierno dice, en nombre de mi aparato productivo, yo le voy a comprar a usted 100 millones de dólares, nos dan un descuento altísimo. Eso es lo que sabemos. Compras al por mayor. Esas cosas en el corto plazo pudiesen impactar. Ahora, en el mediano plazo, nosotros necesitamos un agresivo programa de construcción de infraestructura rural para mejora de la productividad y reducción de los costos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un agricultor produce plátano, ese camino interparcelario que tiene, si no está al menos ligeramente pavimentado, obviamente ahí no puede entrar un camioncito. Los caminos. Lo tiene que sacar en una mula, por ejemplo, y sale mucho más caro. Si usted le pavimenta eso, al menos le pasa un buen gredal, usted ya permite que entre un camioncito y le reduce los costos. Y así yo pudiera darle un sinnúmero de ejemplos de cosas que se en la agricultura, utilizar. Por ejemplo, se invirtieron miles de millones en las visitas sorpresas. Si eso fue un programa... dinamizaron si hubiese, las economías. Sí, claro, la dinamizaron, le pusieron dinamita y la explotaron. Si eso hubiese sido efectivo y si el dinero se hubiese usado para lo que se tenía que usar, hoy nosotros tuviéramos una agricultura fuerte, fortalecida. Discúlpame, Juan Ariel. Entonces, voy a hablar del tema. Está bien, sí. ¿Puedo hablar? Ya que tú dices porque estamos hablando de los frutos. Ok, perfecto. Ahora estuviéramos viendo los frutos de esas visitas ahora el momento de verificación, si Juan Ariel te va a responder la pregunta o no. ¿A dónde tú dices que fueron los fondos de la visita sorpresa? No, yo no estoy diciendo que fueron o no. Yo digo que si fueron efectivos en la agricultura para lo cual fue destinado, entonces hoy estuviéramos viendo los frutos y no tuviéramos esa crisis. ¿Tú no crees que Danilo Medina cambió la agricultura de este país? ¿Tú dices que no? Sí, dejó mucha gente quebrada. O sea, que tú dices que fue un retroceso. Entonces, ahí es que tú pierdes la objetividad antes. Mira cómo Juan Ariel reconoció los logros de este gobierno. Entonces, cuando tú saltas con disparate así, porque un disparate. No. Entonces, ya, por eso es que tú... Pero estamos diciendo, aquí hubiese de todo. Porque es que aquí se gastó mucho dinero en las visitas sorpresa. Y los campos, si vamos, vuelvo y te digo, yo ando todos los fines de semana, pueblo por pueblo. Yo ando 2 y 3 pueblos todos los fines de semana. Y veo la realidad del campo, mi hermano. Bueno, pues la de ahora, la realidad de ahora. ¿Tú estás reconociendo a Danilo entonces? No, pero te voy a decir una cosa, y ahí estoy con Dante en ese sentido. ¿Cómo puede variar? Si estuvo tan fortalecida por 8 años. Claro, ahora ya se ¿cómo en 2 años se descalabró todo? Pero en 2 años te voy a dar solamente te voy a dar solamente 2 ejemplos. Entrada de la peste porcina africana, algo que no veíamos desde el 78-79. Quebró el sector pecuario en la producción de ganado. Y la mata, se llevan los celos y llevan toda la mata también. Y eso fue un error de este gobierno por la sustitución de los técnicos que estaban protegiendo un tema ahí en la PPA. Sí, tú tienes que admitirlo, Dante. Entonces, los técnicos solamente... Que después te van recontratándolo, ¿eh? Solamente... Hay muchos otros que te puedo comentar. Traer importaciones en momentos que coincide con la producción local es lo que ha llevado a que muchos productores de cebolla, muchos productores de zanahoria, muchos productores de papa tengan que botar la producción. No se ha votado. No, claro se que ha votado. El presidente Dante, incluso... ¿tú que andas por... ¿Se ha votado o no se ha votado, Dante? Se votan. Pero ahí estuviera Dante recogiendo con una cada uno. Pero vamos a ver. Hay mucho desperdicio. ¿Qué pasa? Porque eso se tiene que planificar. Uno incentiva esas importaciones en los meses donde la agropecuaria dominicana, por un asunto climático, no tiene producción. Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice, mango en mayo. Oye, está fuerte. ¿Por qué? Trae mango en mayo. Entonces, a eso voy. Sí, ahora... Esos son los meses, abril, mayo. Abril, mayo, junio son los 3 meses. Exactamente, son los meses de mango en este país. Que tú el que tiene una mata de mango, no traiga mangos importados en ese momento, porque va a competir con una producción local que ya usted la sembró. ¿Qué usted va a hacer con esos productos? No lo puede quemar. Claro. Entonces, yo creo que la política agropecuaria ha tenido fallos impresionantes. Ahora, volviendo al tema de la política agropecuaria de Danilo Medina, debo decir que la gente muchas veces ve las visitas sorpresa, y eso era lo más mercadeado, por así decirlo. Pero hubo muchas otras cosas más. Hubo inversión en infraestructura rural, hubo ampliación del crédito, hubo inversión en tecnologías y hubo muchas cosas que debimos hacer y tampoco hicimos. O sea, yo puedo hablar de... Hay que saber de todo. Y el mismo informe del PNUD da cuenta de que hubo mucha mala inversión en algunos proyectos de la visita sorpresa y en otros casos fue buena inversión. O sea que tampoco fue un programa perfecto. La propia evaluación del PNUD dice en algunos casos se cometieron errores y en otros casos no se cometieron errores. Se dice que fue más algo
para la figura política del expresidente Danilo que lo que realmente provocó para el campo. Pero esos son, ¿verdad? Bueno, es que los montos, si uno lo compara, es verdad que llamaba mucho más la atención ver a un presidente desplazarse todos los domingos a sentarse como un dominicano cualquiera a discutir los problemas. Pero cuando uno ve los montos, no es, por ejemplo, nada comparado con los préstamos del Banco Agrícola, por así decirlo. Entonces, el verdadero impacto en la política agropecuaria, ahí están los números. República Dominicana fue el país que tuvo el mayor crecimiento en la productividad del sector agropecuario en América Latina en ese periodo, después de Paraguay. Entonces, ahí están los números. Ahora, yo sí te puedo decir que de las visitas sorpresas rescato el hecho de que el presidente llegaba todos los lunes con los problemas que escuchó en esa comunidad. Incluso escuchar esos problemas es la mejor forma de evaluar los funcionarios. Porque yo llegué a estar en reuniones donde un funcionario decía algo y le decía, eso es mentira. Pero no canceló a nadie ni movió a nadie. Se cancelaron unos cuantos, aunque quizás debimos cancelar un chin más. Pero un chin más no. Esa mata debieron hacerle así, remeniarle y llevársela. ¿Y la de ahora? Hay que pero con un greda al tocar. Ahí entrate en el terreno de Dante, porque si es por Dante... Life according to Dante. Quemar el mundo. No, hay que llevarse unos cuantos. El presidente tiene que hacer el ejercicio de mover la mata. Porque si no, presidente, le van a descalabrar el gobierno. Dime 3 corruptos así, para irnos con preguntas. No, 3 corruptos del PLD. De eso. ¿Qué es eso? Yo no soy fiscal. No soy juez, entonces no puedo asignarle a nadie un ilícito penal porque yo ni investigo personas ni pero gente que personas. Tú sabes que se pasó. Por ejemplo, tú estabas el domingo. Tú estabas el domingo ahí el domingo Villa, no, el martes. En Los Mogotes. El martes. Tú viste el martes en Los Mogotes. Así es. Ayer. Entonces, cuando tú entras en esa casa y tú dices, cónchale, pero fulano, ¿y de dónde? Mira, Juan. No, pero tú no puedes decir. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque mira, te voy a decir la verdad. Yo ni acuso a nadie, ni tampoco defiendo a nadie. Bien. Porque no soy ni fiscal, ni juez, ni abogado de la defensa. Tanto así que ni siquiera estudié Derecho, aunque me gustaría estudiarlo. Juan, vamos a entrar a la parte política. Entonces, no me gusta señalar a nadie, pero ojo, voy a decir algo, ni siquiera de este gobierno. Ustedes no han visto una sola declaración mía donde yo acuso a nadie de este gobierno. Yo lo digo. Yo hablo de políticas públicas, no de personas. Pero Juan, tú sabes que yo quiero preguntarle a Luis Abinader, y vamos a entrar en política ahora, Iván, y vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas de los patreones que nos siguen, que te mandaron para que por favor tú las respondas, y creo que no va el tiempo. Pero tú sabes que yo quiero preguntar a Luis, que fue de verdad mi deseo de preguntarle eso, pero tú sabes que me tuve que poner de acuerdo con el equipo para enviar la pregunta que pues yo soy democrático. Te cohibimos, sí, es verdad. Sí, pero la pregunta que yo quiero hacerle es, yo vi un respeto siempre en las elecciones del 2016 y en la del 2020, aunque Danilo Medina no fue el candidato, siempre vi un respeto entre Luis Abinader y el presidente Danilo Medina, que es extraño, porque simultáneamente tuviste que tenemos, por ejemplo, elecciones en el 2020 de Joe Biden contra Donald Trump, que se mataban, hasta en lo mismo en la 16, que fue Hillary contra Obama, también se decían de todo y se llegaron a faltar el respeto, pero nunca vimos eso entre Luis Abinader y Danilo Medina. Obviamente sí entre los seguidores. Pero la pregunta mía para el presidente Abinader sería, oye, cuidado, yo no soy Iván. La pregunta para mí, ¿tú crees que le haya afectado a él, le haya movido ver a su familia o ver la situación que él está con el Ministerio Público? La situación que está pasando con todos los apresamientos de sus allegados. Su entorno. Tú, como ser humano, ¿tú crees que a Luis Abinader le ha afectado eso? Siendo él presidente una vez y siendo él ahora presidente, quizás se podría ver en la misma posición en el futuro, o como ser humano le afectaría eso. Bueno, varias cosas. ¿Qué pregunta tan random, de verdad? Sí, es random. Mira, pero interesante. No, varias cosas. Yo creo que nadie puede sentirse mal de que lo investiguen. Todos los que hemos estado en una posición pública hemos estado manejando dinero de terceros. Y tenemos que estar dispuestos a que se nos investiguen absolutamente todo. Bien. Y yo lo he dicho, O sea, a mí que me investiguen absolutamente todo. Hasta el lapicero con el que firmaba las cosas. Porque yo estaba manejando recursos de terceros. Me voy más lejos. Hasta en el sector privado, cuando usted es gerente de una empresa, que es una empresa pública o es una empresa que pertenece a los accionistas, usted se le hace auditoría. Y si se encuentra algo malo, usted va cancelado.
Entonces yo creo que eso es normal y es sano que ocurra. Ahora, lo que yo siempre he criticado es que se hagan juicios mediáticos, que se condene en los medios de comunicación lo que no ha decidido un juez, que ha escuchado las dos partes, que ha visto toda la evidencia y que tiene una formación en derecho para saber qué es ilícito penal y qué no lo es. Entonces yo creo que cuando uno acepta una posición pública, en el caso de los funcionarios, o cuando uno hace negocios en el Estado, en el caso de los empresarios, tiene que estar dispuestos a rendir cuenta por cada acción que hizo. Y uno no se puede sentir mal. Claro. Ahora, uno también sabe cuando se quiere hacer una condena mediática. Y eso se ve y es obvio. Y eso sí molesta. ¿Tú crees que el Ministerio Público ha impulsado eso, la condena mediática? Yo no hablaría del Ministerio Público en sentido general, porque la verdad es que cada vez que yo veo las declaraciones y las leo de la magistrada procuradora, yo veo a una persona de mucho respeto. Okay. Una persona que ha condenado ese tipo de acciones, una persona que de hecho recientemente, creo que ayer, dio unas declaraciones de que no se puede permitir que el sesgo contamine el proceso. ¿Esa fue Jenny Berenice? No sé a quién lo dijo. Ahora, Germán, sí, la procuradora Miriam Germán. Y la verdad es que, y la verdad es que cada vez que la escucho, digo, esa es una persona que se merece todo el respeto de la sociedad. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de los otros. Yo personalmente. Jenny Berenice es igual de dura. Yo no estaba hablando de ello. Vamos con la pregunta de los... Gracias a Dios. Antes de pasar a la pregunta de los patreones va a ser exclusiva para los patreones. Yo tengo una pregunta, ya pasando ya al plano político. ¿Cómo tú describirías la situación actual del PLD? Una situación compleja porque estamos en una transición. La política ha cambiado mucho. La actividad pública ha cambiado en todo el mundo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cambiarnos el chip un poquito más. Tenemos que escuchar más, que ser más humildes. Todavía yo no estoy viendo en mi partido la humildad que se necesita para el liderazgo. Pero no te vayas, Juan Ariel. En este siglo XXI. Todavía no saben por qué perdieron. Sí, se va Juan Ariel, hay que cerrar eso. Yo a veces digo que quizás algunos compañeros no saben ni por qué ganábamos, pero oye, eso es otra cosa. Uy, entonces... No puedo ir ya. Ey, sácame este corte que lo voy a publicidad. Algunos compañeros. El 90%. El partido. No. Chinga el 90%. Ahora, yo te puedo decir que en ese sentido es complejo porque hay que adaptarse a una nueva sociedad mundial, hay que adaptarse a una nueva sociedad dominicana y hay que saber que lo que funcionaba en el pasado no funciona ahora, que el liderazgo ahora es mucho más horizontal, que el liderazgo ahora es mucho más cercano. Entonces, a veces desaprender y reaprender no es tan fácil, pero también debo de decir que estoy viendo todos los días la entrada masiva de jóvenes al partido. Estoy viendo todos los días que esos jóvenes, de a 5 de decenas de miles, de a 5 en otro partido y hacen 4 ruedas de prensa y fotos. No. Juan Ariel, lo que yo creo ahora, pero yo quisiera terminar esta idea. Comentario yo quisiera terminar esta idea. La entrada masiva de jóvenes, que más jóvenes están llegando al comité central, al comité político. Ahora, nosotros tenemos que saber que eso es un compromiso, porque tener una militancia joven nos exige muchísimo más a los que estamos en el comité político, a cómo ejercemos la política. Yo te creo, porque tú eres una persona la cual yo conozco. Estuvimos en el Palacio por 8 años. No compartimos mucho porque estábamos en diferentes responsabilidades laborales, pero lo que se dice, la fama, cría fama y cuídate de dormir. Cría, no crea. Crea, obviamente. Iván, ¿Cómo está la famita? El papá de la fama, Julio. ¿Cómo fue que le pusieron proquineo? Una metáfora que él dijo. Adelante. Todos sabemos de la integridad de Juan Ariel. Ahora, yo vi, por ejemplo, a este señor, Rubén Maldonado. Sí. Él fue diputado. Sí, es diputado por la FUPU, donde él dice en el programa Hoy Mismo que hay un gran dirigente del PLD llamado Leonardo Grisanti, que yo nunca entendí porque qué era lo que él hacía en Palacio. Y dice que con él se lleva 300 miembros. Y digo yo, ¿quién? Y digo yo le di para atrás y digo, Leonardo Grisanti es un tipo que sube una foto, él subió una foto de la carta de renuncia del partido. Y tiene 7 likes. 7, o sea, no pudieron reunirse las cuentas de la Fuerza del Pueblo, de la FUPU, y darle like por lo menos a eso. Nadie le dio like. Ni siquiera los 300 con lo que él se va. Ese fue, óyeme,
Sí, porque verdad. Porque muchachos, voy a subir el post. Dante, háganme coro. Atención. ¿Tú te acuerdas en una actividad de Gonzalo? Que ese fue el tipo que se puso a llorar cuando Danilo llegó hablando. Dante iba a las actividades de Gonzalo. Oye, pero lo vio. Y ese era el mismo. Ese era el mismo. Danilo, yo te Mira, ese era el mismo que estaba apostando a la reelección de Danilo cuando nadie hablaba de eso. Cuando nadie hablaba y era el más gonzalista. Fue el que hace un mes acabó a Rafael Paz por irse con Lionel. Entonces, por eso que yo digo que el malambón es el primer traidor. Un saludo, Grisanti. Wow. Grande, Grisanti. Wow. Entonces, vamos a las recomendaciones porque, Juan Ariel, ¿tú tienes tiempo? Todo el tiempo del mundo. Perfecto. Vamos a las recomendaciones. Pero espérate, yo tengo una preguntita, Juan Ariel. No, déjalo para los patreones. No. Pero vamos a cerrar con esta. ¿Pero cuál? Juan Ariel. En un futuro próximo. No, presidente de la República. Tenemos un próximo presidente aquí. ¿Qué? ¿Un presidenciable? Pero déjame hacer la pregunta. Claro que sí. Y vamos a poner a Frank Te visualiza. Después de Margot. ¿Está visualizado Juan Ariel candidateándose para un cargo electivo en los próximos años? Mira. Responden en Patreon. Eso es clickbait. No. Vamos a darle esto a nuestros escuchas. Varias cosas. Yo creo que uno puede contribuir mucho con la sociedad desde cargos electivos y no electivos. Sí, pero dilo lo que... No, de verdad. Te puedo decir, yo no descarto nada. Bien, ya. Pero también sé que muchas veces uno aspira al cargo. Se obsesiona incluso con el cargo que yo quiero, la elección que quiero ganar. Y luego llega y dice, ¿y para qué gané? Entonces yo creo que antes de uno pensar en el cargo que quiere, en lo que uno quiere ganar en una contienda política, uno tiene que pensar, ¿por qué quiero hacerlo? Ahora. Porque solamente si uno tiene claro el por qué, puede dos cosas. Uno, hacer los sacrificios que conlleva cualquier elección popular. Y dos, saber qué uno va a hacer luego que lo eligen. Y a mí me parece que hay algunas personas como que necesitan reflexionar un poco. ¿Pero quién? ¿Tú estás hablando de Abel o de Margarita? Vamos a entrar vamos a cerrar. En Patreon vamos a responder con hay quién... más partidos, además de PLD. Sigue, en otros partidos, sigue, Dante. ¿A quién está apoyando Juan Ariel? Si Abel o Margarita. Suscríbase a Patreon y lo van a saber. Pero antes de irnos, Juan Ariel, ¿tú tienes recomendación de algún podcast, libro, película, serie que tú quisieras externar a los que nos están oyendo? Muchos, depende del tema. Mira, ahora mismo estoy leyendo el libro que quizás, uno de los libros que más me ha impactado, que tiene un nombre feo, el nombre puede malinterpretarse. Poverty Safari. La verdad es que me ha cambiado mucho porque es relatar. Tiene que traducirlo para los criollitos que nos escuchan. Safari de la pobreza. Tiene un nombre terrible, la verdad es que no me gusta. Pero relata cómo ve la vida un joven marginado de un barrio de Glasgow, en Escocia. O sea, estamos hablando de Glasgow en Escocia. Quizá no sabía inglés, porque el presidente dijo que las personas que saben inglés no están en la pobreza en el país. Bueno, tantas cosas que comentar. Pero nada. Entonces yo decía, ese libro... Yo tengo una objeción ahí, pero bueno. A mí me ha marcado mucho, porque yo creo que muchas veces uno no es lo suficientemente empático, incluso para entender los errores del otro, incluso para entender los prejuicios del otro. Entonces me ha ayudado a ver el mundo de una forma que anteriormente no lo veía. Obviamente está la Biblia. Yo creo que de la Biblia se puede aprender. Independientemente de su criterio o su preferencia religiosa, de la Biblia se aprende mucho. Y luego, pues, te pudiese comentar de libros de política, de libros de economía. Si me dices el tema, más me... ¿Algo que estés leyendo actualmente? Estoy leyendo... ¿Leíste el de Jaime Arista Escuder? No sabía ¿De la Sunland? No. No me lo he leído. Será bueno. pero Jaime es un gran maestro. Yo aprendí mucha economía con él. Genialísimo. Genial. Y gran persona. Estuvo aquí con absolutamente. nosotros. Juan Ariel, voy a comentar una indiscreción que creo que no le va a gustar a Iván. Discreta. Pero va a ser una indiscreción. Quizás una pregunta un poco incómoda. Pero yo no tengo secreto y me gusta ser muy honesto. Cuando yo te vi llegando, tú llegaste en una jipeta. ¿Puedo decir la marca? Aquí no tenemos. ¿Puedo? No, porque tú no tienes que decir una Tucson. Una Hyundai Tucson del año 2009, 2010. 2013. Qué indiscreto. 2013. Es un vehículo. Déjame hacer la pregunta. Tú llegaste en un vehículo Hyundai Tucson 2013 que se puede decir que para una persona que fue ministro, una persona que es hija de una persona con mucho dinero, una persona exministro también, es un vehículo humilde. Y yo se lo dije a Iván y digo yo, coño, Juan Ariel es un tipo humilde que él no anda mirando ni anda en vaina de lujo.
Iván me dijo como que, bueno, quizás ese es un modo operandus que él entiende como hay funcionarios que andan en pasola, en patineta. Y yo le digo, no, Iván, ¿tú sabes por qué? Porque cuando yo conocí a Juan Ariel... Andaba en la misma Tucson. No, peor. Tú andabas en un Corolla de tu abuela. Así es. Mira, varias cosas. En la universidad. Sí. Y tú tenías que pedir el carro a tu abuela para ir a tu universidad. Un Corolla del 92 dorado. 94. Dorado. 94, Así coño. Es. Fallé ahí. Y antes de eso, el Subaru, que también era de mi abuela, del 89. Wow. Y después me lo cambiaron y me dieron un Camry ¿de cuándo? Del 98. Y para mí yo andaba, óyeme, en o sea que tú no, a ti no te gustan los lujos, tú no... Mira, lo primero... No pensamos en no, que por cierto... Dante dice eso porque anda a pie. Bueno, es que la Tucson tampoco es mía, ¿eh? La Tucson es de mi tía madre, como digo pero yo. tú no tumbando carro a tu familia entera. No, porque yo carro no tengo. Yo no quiero ser familia tuya, Juan Ariel. No, la Tucson yo la compré con un préstamo cuando trabajaba en el Banco Central y se la regalé a mi tía. Entonces me quedé sin vehículo. En ese momento estaba en el gobierno, tenía un carro asignado. En la papa. No, con un sueldo que es el sueldo que está publicado ahí en el MAP, más 10% de combustible. Yo quiero sacarte corte, Manín, y por favor trata de cortar a Dante cuando me interrumpa. Entonces, no, por muchas cosas. Puedes cortar a Dante todas las partes que tú le escuches desde que inicia el programa. Por muchas cosas. Primero es que, digamos, mis ingresos no me dan para tener un carro mejor de ahí. O sea, yo tengo mi empresa, Apricus Consulting Group, y nosotros hacemos consultoría, pero también tengo muchos gastos, porque tengo familia y tengo cosas que debo solventar. Entonces no es como para yo tomar un préstamo y gastarme 100,000 pesos mensuales de pago de vehículo, no puedo. Y por otro lado, tampoco lo valoro mucho. Entonces, y no critico a quien lo tenga, es una cuestión de gustos. O sea, que no es una crítica, Frank. No, para nada, mi hermano Frank. No para nada. Pero este tiene una de qué año. Vámonos para Patreon. ¿Este de qué año tiene una? Vámonos a Patreon. No, pero excelente recomendación. La recomendación mía es que vayan a ver. Apaga el micrófono, Dan. Pero yo quiero felicitar esa acción de Juan Ariel. Porque siendo un joven visionario que no le da mente a estos lujos que andan pensando estos muchachos que andan malinterpretando el bienestar social. Así que de verdad muchas felicidades. Y somos parte de la misma generación, ¿no? Yo quiero recomendar... Y mire, y no lo subo en las redes porque tampoco me gusta. Tú sabes que hay gente que tú la ves y dice, ay, qué humilde, claro, porque lo sube en las redes. No, entonces, hay humildades mercadológicas. La parte mercadológica es mía, pero dije una gran realidad ahí. O sea, yo lo viví y fue hace más de 20 años. O sea que te felicito, para que tú veas te admiro. Gracias, Déjame hermano, gracias. decírtelo por aquí. A Dios la gloria, ¿eh? Dios es que pone su gracia. Puedes seguir siendo oveja aún estando entre lobos, así que te felicito, de verdad que sí. En todos los partidos políticos hay lobos y ovejas. Pero en ese hay muchas. Yo tengo para preguntas sobre eso. 1.6 millones de Mi recomendación, Julio, que me quiere cortar, vayan a ver Doctor Strange, The Madness of... Me gustó mucho. ¿Cómo es? Multiverse of Madness. La boleta de Dante, ¿cuándo van a llegar? Es una película muy entretenida. Vaya, que compre su boleta como todo el mundo fue y lo hizo. No, pero mira, tú no te vas todos los fines de semana a recorrer los pueblos. ¿Cómo que tú te vas? No, pero en obras sociales. Ah, está bien. Una película muy interesante. Es la primera película de terror de Marvel. La verdad, mi esposa estaba histérica, se iba a parar de la sala de cine. Es un poco fuerte, no es para niños esta película. Pero muy entretenida, muy entretenida. Así que nada, así mi recomendación esta semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señores. Chau.